Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a conversar sobre el proyecto de reforma constitucional que ya el presidente Luis Abinader ha enviado al Congreso a través del Senado de la República. Y vamos a hablar sobre cuáles son los propósitos reales de esa reforma y cuáles son los alcances de esa reforma. Y para ello cuento con la participación de 4 distinguidos abogados dominicanos, los doctores Julio Curi, Trajano Vidal Potentini, Diago Marrero y Carlos Julio Martínez. Así que buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cuáles son los alcances? ¿Qué se persigue con este proyecto de reforma? Cuando a todos los abogados con los que he conversado sostienen que no hay necesidad de esa reforma. A ver, Miguel, ¿cómo no? Claro que sí. Yo soy de los que he sostenido que la Constitución, desde que se proclamó en el 2010, está urgida de reformas. Lo está, indudablemente. Y he dicho que a modo de ejemplo, cuando se proclamó, el expresidente Fernández, derrotado por ese lenguaje inclusivo que estuvo de moda, plagó la Constitución del mismo, ¿no? Y uno que dificulta su lectura. Los y las dominicanos y dominicanas, y eso está a lo largo de toda la Constitución, y yo pensaba que es un texto que requiere una corrección de arriba abajo. De sintaxis. Sí. Pero sobre todo desde el mismísimo preámbulo, uno advierte que necesita cirugía. Ahí se lee que lo que impera es la ley y aquí entre nosotros lo que impera es el derecho. Se consagra como valor la justicia y debe apellidarse. No es la justicia formal, sino la justicia material. Sin embargo, esa Constitución ha sido proclamada como un gran avance en materia de derechos. Y lo sí es. Lo fue. Sí, lo es. Lo fue en su momento y definitivamente que en mi caso, que soy pro reforma, hablar de la pertinencia o no me sería muy cuesta arriba, sobre todo porque el momento es donde los actores políticos lo que inciden y porque no hasta sociales estén en condiciones de proveer los cambios que de manera natural se vienen sorteando y se vienen evidenciando alrededor de su misma aplicación. Hay que decir que estamos en presencia de una cultura nueva, sustentada en el neoconstitucionalismo, que todavía no acaba de concretarse con esos pilares, Estado social y democrático de derecho, el ámbito democrático, que todavía pues falta seguir pues complementando esa arquitectura constitucional, el principio social, lo que decía Peña Gómez, invertir en la gente. Todavía hay muchos temas de esto que son poesía constitucional y por qué no pues también ese relanzamiento, ese cobijo que se le da de forma suprema a la administración pública. ¿La inversión en el campo social es materia constitucional? Claro que sí. Claro, evidentemente que sí. Claro que sí. De hecho, y ahí aprovecho para contestar 2 preguntas con relación a la necesidad de la reforma. Bueno, al final yo creo que nunca debemos temerle a una reforma constitucional, al contrario, deberíamos estar bien abiertos y coincido con que siempre el texto constitucional puede ser perfectible. Básicamente lo que pretende el proyecto sometido por el presidente son cuestiones puntuales que se han venido discutiendo justamente en ocasión de el Living Constitution que tenemos, ¿verdad? De 2010 en adelante tenemos un Living Constitution de que vivimos claramente en un estado constitucional que queremos siempre mejorar. Y hay cosas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que siempre ha sido criticado, sobre todo desde su inclusión formal en el 2010, y la sociedad civil, los partidos políticos en general, de alguna manera u otra, cuando son oposición lo decían y ahora que están en el gobierno lo están haciendo también, están de acuerdo con que esa figura no debería estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso es aprovechando el momento, digamos así, de que hay una super mega mayoría que tiene el partido de gobierno. Es un buen momento para hablar de ciertas reformas. Ahora, la pregunta yo creo que deberíamos hacer no es si estas reformas que se proponen son realmente las que necesitamos ahora mismo, en realidad, para mejorar tanto nuestra democracia como nuestras instituciones. Entonces, cuando el señor Trajano aquí hablaba de lo que sería la inversión social, que lo hacía referencia a Peña Gómez, ciertamente la Constitución puede siempre mejorar lo que sería la capacidad del Estado, porque recuerde que el Estado dominicano es un Estado social, primero, ¿verdad? Y luego también democrático de derecho. Entonces, cuando hablamos del Estado social, ese reconocimiento que hace el Estado de las desigualdades que existen históricamente en el país y de que necesariamente hay que hacer un esfuerzo positivo de parte del Estado a través de la política pública que genera
para garantizar una igualdad formal y material de parte de toda la persona y alcanzar lo que sería la función fundamental del Estado en el artículo 8, que es que todo el mundo viva dignamente y que viva en un estado de justicia social, y eso significa que económicamente todo tenga el bolsillo más o menos resuelto, y que tenga al mismo tiempo igualdad de oportunidades en su vida. Pero las utopías no caben en un texto constitucional. No solo eso, sino que definitivamente estamos hablando de poesía constitucional, porque cuando tú oyes, y yo creo que es uno de los grandes temas de la democracia en la República Dominicana, del crecimiento per cápita, tú te verificas los bolsillos a ver dónde está lo que te corresponde, porque no se traduce en las grandes mayorías ni en la calidad de vida de las personas. Ciertamente hay muchos temas, pero no deja de ser una aspiración, no deja de ser una constitución, un traje que nos ha quedado grande y que tenemos que ir llenando. Yo por eso digo que soy pro reforma, y habrá que ver la evolución social, el día a día, esa realidad que nos golpea y que nos dice los aspectos que perfectamente deben irse mejorando. El problema es que la igualdad social es una utopía irrealizable, porque la desigualdad nació con la humanidad misma. Entonces podemos cumplir, podemos hacer de la Constitución o de la utopía un texto constitucional. Eso es lo que yo me pregunto. Es decir, ¿estaría el gobierno dominicano, cualquiera que sea, obligado a provocar o eliminar la desigualdad social? ¿Cómo? Bueno, la idea de la Constitución es precisamente tratar de eliminar esas desigualdades que tienen como raíces estructurales, digamos, la propia sociedad, pero en sí, cuando se habla de igualdad social, no se habla de que todos seamos iguales, veamos lo mismo, pintemos lo mismo, tengamos lo mismo ropa, tengamos el mismo recurso de la misma casa, sino que se habla básicamente de que por lo menos el Estado... Igualdad de oportunidades. Precisamente el Estado tiene que garantizar que todo el mundo tenga la misma oportunidad en su vida, como en su ámbito vital, de hacer lo que entienda que mejor para el desarrollo libre de su personalidad. Esa es la idea, digamos, base de lo que se habla de igualdad social. Sí, bueno, y la igualdad se ha definido en dos vertientes, material y formal. Ya la material es la relevante, porque es lo que importa. Así, si nos vamos hacia los conceptos de constitución, de igual modo, existen dos, uno material y uno formal. El formal, evidentemente, es todo lo que se plasme en el papel, por así decirlo. Ya la parte material de la constitución es lo que existe realmente así en la sociedad. Aquí se han presentado varios puntos de reforma que son muy relevantes y que el Estado, el gobierno, debería de algún modo incorporarlos. Sin embargo, el proceso actual, a mi entender, no toma muy en serio el texto sustantivo, la ley fundamental, y eso por el aceleramiento innecesario de llevar a cabo la reforma. Si bien se pudo haber consensuado con toda la sociedad, con la ciudadanía, todas las alternativas posibles para luego plasmarla en un texto constitucional, eso hubiese sido positivo. Sin embargo, lo que se hace es escoger previamente una alternativa, imponerla y presentar de algún modo hacia el proyecto, sin consensuarlo previamente de cuál sería la alternativa mucho más efectiva. Entre muchas otras cosas, el presidente de la República, al anunciar su propósito, ha dicho que persigue la consolidación del Ministerio Público. Y la consolidación de la independencia del Ministerio Público, pero también ha hablado de que esa reforma va a impedir que en el futuro un presidente de la República intente violar el límite que la Constitución vigente le impone al ejercicio presidencial. De manera pues que, ¿qué pasaría si una vez reunida la reforma, algún diputado o algún senador propusiera la eliminación de ese límite? Bueno, en este momento, sería ahora mismo ocasión de que la Asamblea Revisora se reúna. Evidentemente que no. ¿Se refiere en este momento o se refiere con posterioridad? Eso para aclarar la pregunta suya. Sí, cuando se esté discutiendo ahora la Asamblea reforma. Revisora. Sí, ahora porque el constituyente tiene potestad para plantear cualquier cosa, ¿no? Miguel lo está proyectando de toda forma en el futuro, de que es un candado que podría tener sus llaves cada vez que se erija en ese manto de soberanía que supuestamente encarna el pueblo. Yo entendí la pregunta del proceso actual, o sea, ahora mismo, cuando se reúne la Asamblea Revisora a aprobar o no los textos legales, usted se refiere a que si en ese caso particular levanta la mano un asambleísta y dice, vamos a hacer una modificación. Vamos para que, y ustedes me corrigen, por favor, porque ustedes son abogados. La reforma requiere de una ley del Congreso de la República
que disponga o Necesidad de que reforma. apruebe la necesidad de una reforma. Y esa ley tiene que establecer los artículos, el propósito de la reforma y los artículos en que deben ser modificados para lograr el propósito de la reforma. Pero una vez reunida la constituyente, la asamblea, cualquier diputado o cualquier senador puede plantear un tema diferente. Suponiendo que alguien proponga eliminar el límite de 2 periodos consecutivos, ¿qué pasaría? Mira, doctrinalmente... Ahí está el temor de mucha gente con esta reforma. Doctrinalmente hay muchos que hacen el planteamiento de que debe ceñirse, debe encuadrarse el legislador constituyente o el legislador, el asambleísta, una vez erigido en asamblea revisora, a lo que son esas pautas, a lo que es ese menú, a lo que es esa propuesta. Bueno, pero desde luego, yo no. El concepto ad hoc de la ley, ¿no? De la ley de reforma, se puede violar en el momento mismo que se instala la asamblea. Total y absolutamente, es lo que yo entiendo, porque sus capacidades trascienden el mismo texto, porque si no, no tiene sentido la posibilidad de que tengan ellos la discusión en relación al texto, porque la reforma sería entonces lo que está planteando el presidente. No, yo soy de los que entiendo que son soberanos, Sí, inmediatamente ya están apoderados y podrán Claro. hacer los cambios que consideren de lugar. Me llamó la atención de que no veo el transitorio que le prohibía a Danilo Medina, por ejemplo, y creo que es una corrección hasta histórica, y por qué no de rigor, no lo veo en la propuesta, no sé ustedes, No, que tal vez la han de- examinado, pero lo desaparecieron, o sea que Danilo quedaría habilitado. No, Trajano, no. Bueno. no. No, porque Yo no- hay un yo no- transitorio Primero, o sea, hay un transitorio lo que yo que pude prohíbe ver, todo lo que están anteriores. lo que yo pude ver del texto. Pero pudiera entonces eso alcanzar a Leonel, o sea, Sí, claro. No, pero lo que pude ver del texto, ciertamente ellos ratifican todas y cada una de las disposiciones transitorias que contiene la Constitución actual. Eso es una irracionalidad. Porque hay Inclu- transitorios que son transitorios que no pueden Que ya surtieron permanecer su en el efecto. tiempo, que ya claro. Bueno, pero Pero digamos, se digamos, han es una sido forma de curarse en saltando. salud, digamos, para no, de técnica legislativa para curarse en salud. por Pero decirlo de todas formas, y en cuanto a la pregunta, así específico, obviamente la ley de convocatoria tiene ese objeto, de convocar y de presentar así esa necesidad de reformar ciertos puntos de la Constitución. Pero se trata de una ley ordinaria, y ya una vez convocada la Asamblea, yo creo que escapa de cualquier límite que le haya Eso se planteado. grafica, La un Asamblea ejemplo es soberana. sencillo, eso se grafica de la siguiente forma: se lleva una propuesta de ley ante los diputados, están sometidos estrictamente y el Senado a conocer lo que se le ha planteado ahí, o pueden remozarla dentro de lo que es ese libre albedrío, claro que sí. y esa capacidad pueden hacer lo que Yo estimen. quiero tratar de graficar el temor de mucha gente, que quizás en la convocatoria haya un propósito oculto, oculto, como dice relacionado el con el Leonel. tema del límite al ejercicio presidencial. Yo creo que eso va a depender de la disciplina partidaria que tenga el Partido Revolucionario Moderno, porque al final, como son la gran mayoría quienes son los que van a aprobar, Eso lo hace más, Pero lo están eso lo hace más posible, ¿no? eso- Pero lo están es- enfrentando ya con el tema de eso los es, diputados. O sea, bueno, ¿cuál es la- pero bueno, digo, de ahí es donde está la capacidad, porque honestamente yo soy también de la no hay de que disciplina piensa- partidaria. Soy de lo que piensa que la Asamblea Constituyente, la Asamblea Revisora, una vez convocada, entiendo que no se va a ceñir y no tiene la obligación de ceñirse a lo que establecería la ley de reforma. Porque hay una soberanía importante y demás, como me dice Trajano, de nada serviría, ¿verdad?, discutir si se aprueba o no la ley de Ya reforma, tenemos porque entonces la tenemos el reforma. Yo tengo una pregunta para el doctor Curi. Si usted fuera congresista, ¿cuál consideraría usted que serían los puntos que hagan necesario la reforma constitucional? Aparte Dele de ahí- lo que el dele ahí presidente usted de la que es un República... oráculo, Curi. No, y luego ustedes, pero quería Bueno, comenzar pero con hay el que doctor Curi. escuchar así, sí. ¿Qué aspectos de la Constitución reclamarían enmiendas que no están incluidos en la propuesta del presidente? Exactamente. Muchos. Yo empezaría por suprimir los números tasados de los órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional está integrado por 13 miembros. Si mañana necesitaríamos elevarlos de 13 a 17, tendríamos que reformar la Constitución. A diferencia del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte, que están en no menos el Tribunal Superior Electoral de 3 y no más de 5, así es que está, ¿verdad, Trajano? Sí. Y la Suprema Corte no menos de 13, el Tribunal, no menos,
Sí, de 17 en la actualidad. No menos, quiere decir que la ley orgánica de la Suprema Corte puede llevarlo a 21, al número que fuese. Pero no lo puedes reducir. Pero no lo puedes reducir no de es 13. preciso Pero tiene un ponerle mínimo. la mano a la Constitución para modificar la composición de ese colegiado. Sin embargo, para modificar la integración del Tribunal Constitucional, sí habría que modificar la Constitución, porque está tasado, está establecido en 13 el número. Y 13 de no es su un integración. número, diría yo, exagerado para una población, para un país tan pequeño, porque la Suprema Corte de, Porque de Estados Unidos tiene 9. Pero esto es en función de las materias. La Suprema Corte de Justicia no son todos los casos que llegan ahí, pero aquí no, aquí la apertura, la cobertura que hay a partir de los recursos y de las funciones y facultades de Suprema son mayores. Incluso se pudiera establecer ahora en esta reforma que se pudiera establecer que el Tribunal Constitucional podría estar dividido en salas, para que en lo adelante, si el legislador orgánico quisiese dividir en salas el Tribunal Constitucional. Como la Suprema Corte. Sí, de forma que una conociese... De ellos tienen una segmentación interna ya de comisiones, pero lo ideal hubiesen sido salas, ciertamente, para el tema de los amparos, las revisiones, qué sé yo, a partir de la carga y de lo que son sus facultades. En mi caso, si yo fuera a hacer un planteamiento dentro de lo que es esa evolución, yo arrancaría por eliminar, yo soy de los que cree que la política es el arte de lo posible y este es un proceso político, una reforma de una constitución. Nosotros como Colegio de Abogados de la República Dominicana hemos suscrito prácticamente en su totalidad los puntos que se han planteado, no porque sean novedosos, sino porque han sido consistentes con muchos aspectos que nosotros hemos planteado en nuestra condición, en nuestra calidad de sociedad civil y testigo de sesión de todos estos procesos. Desde luego yo la ampliaría. Yo soy de los que creo que no buscamos mucho con un Tribunal Superior Electoral en la República Dominicana. Yo hubiese ampliado la cobertura de la Suprema Corte de Justicia, una sala electoral de lo contencioso, como existía antes, de lo contencioso administrativo y electoral. Bueno, en la Junta. De lo contencioso electoral y administrativo. Es que el Estado Dominicano cada día se hipertrofia y le daría más. la cobertura nacional que lo tiene esa jurisdicción, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, que pese a que la Constitución en su artículo 164 hace mandatorio el que tengamos un tribunal en esa materia, unos tribunales de primera instancia todavía no se ha completado. Yo incluiría también lo que sería un referéndum revocatorio de mandato, por lo menos en los niveles bajos, a nivel local, municipal, en función de lo que plantea el artículo 210 de la Constitución. Y a partir de los 2 años, por ejemplo, yo plantearía también lo que sería la iniciativa legislativa popular como un mecanismo democrático que hoy es inmanejable porque estamos hablando del 2% de los inscritos en el padrón electoral. Yo plantearía de que fuera un máximo de 10.000 firmas, lo que tendría una gente que posibilitar porque es irracional. Sí, el 2% si un diputado sería... sale con 5, con 6.000, con 3.000 votos, ¿cómo tú vas a buscar que un individuo que quiere llevar o que un ciudadano que quiere llevar una propuesta tiene que buscar 160.000, ahora mismo 160 o 175.000 firmas para más difícil que incluso organizar un partido político? Entonces yo como Colegio de Abogados, que he suscrito y que he planteado, entiendo que nosotros debemos tener un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura como está en otros países. En Perú, por ejemplo, tiene un sitial hegemónico todo el proceso de cara a lo que es un colegio de abogados. Yo creo que en el ámbito jurisdiccional el máximo representante, que lo es el Tribunal Constitucional, debe también tener un espacio en el Consejo Nacional de la Magistratura. Desde luego son aspiraciones, son planteamientos, fuera de todo lo que hay, que reitero, lo comparto, como es el abogado de administración pública. Que lo Pero que viene han propuesto a también corregir. los rectores de las universidades. Eventualmente pudiera también un representante de los rectores, no sé si es de la tendría que sesionar en el Centro Olímpico. No, porque no serían los rectores, un representante, pudiera ser el de la UAS o a partir del mismo esquema colegiado que ellos tienen o asociativo. Bien, si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Estamos de vuelta en el debate de la semana. Hoy estamos conversando con 4 distinguidos abogados dominicanos sobre el proyecto de reforma constitucional que ya está en manos del Congreso de la República y que fuera sometido la semana pasada por el presidente de la República, tal como prometió en su discurso de juramentación, el pasado 16 de agosto. Ahora bien, el presidente propone la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados.
quiere reducirlo de 195, creo que a 135. 190, 137 sería la Bueno, reducción. serían 195 diputados allá. No, hay también. 190, hay 190, sí. Bueno, también, pero aparte de que quiere reducir todo eso, quiere añadir, agregar 10 o 15 diputados nacionales. Esos 20. diputados 15 más para que sean 20. Para que sean 20, diputados que no necesitan de voto directo de ningún ciudadano dominicano. De manera pues que eso quizás promueva el clientelismo político. Honestamente, yo creo que del proyecto de reforma, lo que más me preocupa a mí es justamente esa reducción de los diputados. Ahorita hablábamos de qué usted propondría si fuera asambleísta y demás. Yo propondría realmente un Congreso unicameral, siempre he apoyado esa opción, pero eso ya sería demasiado pedir por la tradición dominicana que tenemos. Ahora bien, si bien es cierto que yo apoyo a un Congreso unicameral, yo no creo que eliminar representaciones sea bueno para la salud democrática nuestra. Bueno, pero el bicameral nos libra muchas veces de decisiones unilaterales que se toman. Quizá, pero lo que pasa con lo bueno del unicameral es que de alguna manera también garantizaría una mayor representación de la sociedad dominicana a nivel de que más partidos pudieran estar dentro del Congreso. Dilatan los procesos, Pero tiene como bueno eso que acaba de decir. Pero ahora bien, lo que se está proponiendo de eliminar una cantidad importante de diputados no me parece sensato porque no me convence que el argumento que se está dando sea eminentemente económico cuando sabemos que hay gastos superfluos de parte de la administración pública que equivalen a más o de la mitad de lo que finalmente significan esos diputados que van a ser, que quisieran ser eliminados de la Cámara de Diputados. Yo creo que la pregunta para poder verificar si vale la pena o no reducir el número de diputados es si eso va a aumentar la calidad del debate democrático, si va a aumentar la calidad de la representación democrática. Pero eso equivaldría a adivinar el futuro. Y yo creo que no, porque lo que pasa es que la mayoría de la provincia con mayor población, eso lo discutíamos antes de entrar al set, Carlos y yo, era que van a disminuirse la representación. Mientras más población tiene, van a tener menos representantes. Lo que va a añadir eso es mayor conflictividad a nivel, por ejemplo, de los partidos, porque se van a tener que repartir menos cargos al momento de elegir quiénes van a ser los diputados, número uno. Y eso va a crear una mayor conflictividad interna de los partidos, porque se van a repartir menos cargos. Y luego, si de nosotros pasar a tener en el Distrito Nacional, por ejemplo, 16 representantes, 8 representantes, 9 representantes, vamos a pasar a tener quizás hasta la mitad de ellos. Ahora, entonces eso es problemático porque eso aumenta la calidad, aumenta la cercanía de los diputados hacia su pero la población. denominación de diputados nacionales significa que los otros no lo son. Todos son nacionales, pero algunos son Bueno, algunos Que tiene una representatividad innominada, no recae sobre Requiere el país sobre una- 7 diputados de ultramar. Tenemos nosotros posesiones en el extranjero. La diáspora aporta mucho a la economía dominicana, así que yo pienso que ellos merecen tener algún tipo de voz aquí Fíjese en el Congreso. que algo que advertí desde el inicio fue el poco tiempo que hay para la discusión así de todos los temas propuestos en la reforma constitucional y precisamente ese es uno. O sea, yo no he tenido la oportunidad de ver, si lo hicieron, todos los estudios de factibilidad y los estudios que de algún modo precisan y justifican esa reducción, que no se trata de un argumento meramente económico o de reducción de nómina, de que simplemente no se necesita ni ya. Eso fue algo que debió socializarse con toda la comunidad y donde toda la opinión debió ser relevante. Antes también usted preguntaba sobre qué se propondría o no. Hay algo que atañe a toda la sociedad y es el asunto de la libertad, de la prisión. Hay una redacción de una norma así en forma de principios en la Constitución que es sobre el carácter excepcional de la prisión preventiva y de las medidas de coerción así en su conjunto. Eso pues yo recomendaría o haría la sugerencia de que se redacte en forma de regla más bien, Sí, o que se yo lo he adapte propuesto. a la realidad social, porque lo que padece todo el ciudadano, todo el justiciable, precisamente es la aplicación contraria de ese principio. Y así también hablamos ahorita de la Constitución en cuanto a la proyección así de todas sus normas. Pero, Y eso tiene que encararse necesariamente a través de una reforma Perdón, Miguel, constitucional. mira, quería decir esto. A lo largo de buena parte del siglo XIX y el principio del siglo XX, nosotros fuimos un sistema unicameral. Y el hecho de que la Constitución de hoy establezca que los legisladores no están sometidos a un mandato imperativo de los partidos
no quiere decir otra cosa que lo están. De manera que se reduzca hoy el número de diputados importa poca cosa, porque a decir verdad, ellos hacen ahí exactamente lo que se les dice que hagan. Es decir, cuando se habla de independencia de poderes, estamos hablando de una fisión. No, eso es una quimera, eso es una ilusión. Y De máximo manera cuando hay que un presidente- tener dos cámaras es absolutamente innecesario. Sí, no, y la justificación desde el federalista necesariamente conllevaba una pluralidad de ordenamientos jurídicos, y aquí como Estado unitario, donde aplica la misma ley tanto no aquí hace- como en no Barahona, ha- no hace mucho es sentido. difícil el sentido. Y Pero si como quieres- señaló Miguel, muchas correcciones se han hecho por ese Y si trabajo quieres- acelerado de una de las cámaras, se han corregido en la Y en la- para en la ofrecer otra. un ejemplo bastante doloroso y reciente, cuando el Código Penal estuvo a punto de aprobarse recientemente, bastó que el presidente de la República opinara sobre el mismo para que no se aprobara en la Cámara de Diputados cuando ya había sido aprobado en primera lectura, luego de haber sido aprobado en 2 lecturas en el Senado. Sí, el presidencialismo es una cultura que tiene raíces muy profundas en la República Dominicana y que se extiende a algo que nosotros examinábamos fuera de cámara, y es por qué gusta tanto un cargo, una dirección en la República Dominicana, donde tú no ves que nadie renuncia, hay que sacarlo y tú ves las dificultades que esto trae. Y es precisamente eso, el que maneja la administración pública, el que tiene algún poderío. El poder discrecional del Ese poder funcionario. discrecional pues da una fuerza sin precedentes, y eso pues lo vemos cómo se extiende en toda la administración pública y en todos los poderes, Ahora, públicos. en el caso hipotético, pero probable o casi seguro, de que se apruebe la reforma tal como la ha propuesto el presidente de la República, que tendríamos mejor constitución que la que tenemos hoy. Hay algunos avances, Sí, no yo necesariamente creo es la aspiración, pero evidentemente que hay algunos avances, y ciertamente no sé lo del Consejo de la Magistratura, pero ciertamente eso no estaría. Por eso es que hay muchos que te dicen, pero ¿qué es lo que hay aquí soterrado? Es Porque que- en el fondo, con el Consejo Nacional de la Magistratura, de 8, con un voto de calidad que lo pierde el presidente, en vez de ser uno, tiene 2. Excluir al procurador. O sea que estaría perdiendo 2 votos del procurador y el de calidad. De 4 a 7, ya Y quedarían el del hasta en minoría. desempate, el del desempate. No, Ese ese es se el voto pierde, válido. ese se pierde de entrada, porque ya no hay un tema de desempate, ya no vale por 2. O sea que son 2 miembros que estaría entregando el presidente de la República en las actuales circunstancias. Y tendría- Suprema Corte de Justicia con 2 y la oposición política con 2 tendrían o harían mayoría. Entonces La eso es un propuesta del avance. presidente, según tengo entendido, le daría la potestad única a él para proponer el procurador en el Consejo Nacional. Sí. Bueno, de pero Justicia. pero la tiene en la actualidad, no solo de proponer, Eso sino de nombrarla. Pasamos de un Nombra. sistema de designación discrecional a un sistema de nominación. Yo creo que honestamente que por lo menos lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de Magistratura sería un gran avance. Pero para mí una cosa que adolece esta reforma con respecto al tema del procurador es que hay una confusión vital entre la figura del Procurador General de la República y el Ministerio Público. Sí, claro. Parte importante de esa confusión es que se entiende que el Procurador General de la República, como es quien lleva la cabeza del Ministerio Público, es quien deberá perseguir básicamente todo lo que sea los delitos de corrupción administrativa, porque ese es el asunto, porque se habla de justicia independiente solamente cuando se quiere hablar del tema de la corrupción administrativa. Sin embargo, el Ministerio Público de por sí ya tiene una autonomía reforzada, constitucionalmente reforzada. Si la idea y si la idea real fuera que garantizar una mayor independencia, una mayor autonomía del Ministerio Público, quizá la reforma no debería ser con relación a la persona del representante o del procurador más bien, sino debería ser con relación al Consejo del Ministerio Público y con relación al mismo órgano del Ministerio Público. Y también, como siempre lo he dicho, si se quiere mayor independencia en la justicia, tanto en términos del Poder Judicial como también de los fiscales, lo que hay que asignarle el presupuesto. Pero el Ministerio Público se ha profesionalizado porque se entra ahí por carrera, ¿no? Bastante. Entonces, por ejemplo, se habla del Procurador General de la República, pero ¿y los adjuntos lo va a seguir nombrando el presidente? Sí, no, él se desprende de todos. Se Y desprende de que todo, conste, pero yo la estoy en reforma desacuerdo no con dice esa eso. propuesta. Para mí el presidente debe seguirse reservando la designación del procurador. Correcto. Si tú haces un repaso de todos los países desarrollados del mundo, a excepción de unos pocos, Colombia, unos pocos, es el presidente de la República que lo designa. Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Finlandia, Israel, Australia, Austria. Piensa en el que tú quieras. Bueno, porque Desde Yo luego no la sé. cobertura posterior que se estaría planteando con un Ministerio de Justicia vendría a ser acopio de muchas de esas funciones Pero una de cara a la independencia, política, una a la independencia política real criminal del del Ministerio Estado. Público del gobierno dominicano podría derivar en el hecho de que haya 2 conceptos de la persecución del crimen, la del gobierno y la del Ministerio Público Independiente. Es que la política Eso se criminal- podría dar. La política criminal no puede dejar de estar en la mano de la administración pública, no puede dejar de estar en la mano del gobierno. Y para mí por eso es un error pensar justamente que
quitando o dándole una mayor independencia al Procurador General de la República, se estaría de alguna manera garantizando las persecuciones, porque vuelvo y repito que el objetivo aquí solamente se piensa en que el único delito que hay que perseguir de manera independiente es el tema de la corrupción. En Bueno, Perú, pero es el que, pero- tiene pero- un componente político. Pero en claro, Perú, pero en es que Perú eso la no es lo independencia único, del en realidad. Ministerio Público ha derivado en la caída de varios gobiernos. Y en Guatemala, ¿cómo estamos? Sí. ¿Y en Guatemala así cómo es. estamos? Entonces, Sí. también yo creo que Friedrich Nietzsche tiene una frase de que si se mira mucho tiempo el abismo te traga a ti, ¿verdad? Básicamente lo que quiere decir. Yo creo que ahora mismo como República Dominicana es un ejemplo institucional para fines de los países de Centroamérica y una parte de Sudamérica, y hemos tenido una política estable durante los últimos 30 años, por así decirlo de una manera. ¿Por qué poner en juego eso? ¿Por qué mirar al procurador como esa figura que posiblemente pueda provocar con una inamovilidad de 2 años una situación política grave? O sea, Presión de una sociedad civil que se ha empecinado, que se ha obcecado en Sí, pero eso. no es una presión. En porque- el caso, él es el presidente que ha Sí, venido sí, sí. planteando. Participación porque lo ciudadana, mismo puede hacerse. Porque no, no. Es que yo lo que digo que, Sí, que para mí trabajando. es fíjate tonto. fíjate que está resabiando porque ha pretendido que la inamovilidad sea por 4 años y ahora Le pusieron Pero 2. a lo que me refiero es que Que es por dos, pegó el grito al presidente ha cielo. sido- pero es que el presidente ha sido el principal abanderado de ese proceso. Tanto es así que se ha percibido que hay un ministerio público que ha operado con independencia porque ha emanado la voluntad y porque en alguna forma Y por lo tanto- ha permitido. y O por sea lo que tanto- y por eso lo te dice tanto- que tal vez no sería necesario. Por lo tanto, yo lo que digo ahí La es que reducción de 2 años del Procurador General de la República pudiera darle oportunidad al presidente. es positivo, no al presidente y con- al mismo Consejo de la Magistratura, Bueno, pero con de la una destitución, evaluación. con la destitución del Procurador. No la destitución, porque sería el Consejo quien tendría que hacer el examen de rigor. yo lo que digo es que para mí es precisamente la prueba de que no es necesario tener la inamovilidad del Procurador General de la República es justamente que en estos 4 años de gobierno del presidente Abinader se ha mostrado claramente que el Ministerio Público puede hacer su trabajo si le dejan hacer su trabajo, número uno, y si hay una clara voluntad política de que le dejen hacer un trabajo más o menos No independiente. obstante, no puede Entonces, estar sometido a que lo dejen. es bueno es que institucionalizarlo. es que a través de la independencia, como se está planteando, lo que podemos tener ahí es justamente una persona que esté dispuesto a llevarse la democracia de por medio. Y ese es un gran problema. lo que está pasando en Guatemala. Efectivamente. No, y ese lo es que un ha gran pasado problema. en Perú. Y en También. Brasil y demás. Y en todos los países latinoamericanos. Es que la región no ha señalado a nosotros cuál es el abismo. Por eso decía la frase de Friedrich Bueno, pues Nietzsche. entonces estamos Ese de es el abismo. acuerdo en la disminución a los 2 años. Yo diría que Porque yo eso no le estoy de acuerdo permite con un esa parte. esquema, bueno, pero que eso le permite un esquema de evaluación al mismo Consejo de someterse a esa revisión, a ese escarnio, al mismo Consejo de la Magistratura, aunque sea vía el Y, presidente eso, que es y quien va ese a hacer el plazo puede ser planteamiento. renovado. Sí, Renovado. claro que durante sí, 2 claro. años más, dice el proyecto. Solamente 2 años. Sí. En alguna oportunidad se habló de que el Ministerio Público o el Procurador fuera designado por un periodo mayor del periodo constitucional del presidente. Implícitamente, bueno, pero implícitamente también le quitan, en el planteamiento del proyecto, le quitan lo que sería la política criminal del Estado, que no debería estar tal vez un artículo en la Constitución debería ser tal vez un transitorio. Dice, bueno, a ti te corresponde continuar como rector de la política criminal del Estado hasta tanto una ley especial, o sea que está orientado posteriormente a lo que sería entonces el Ministerio de Justicia. Es parte del ejercicio que Pero pudiera la uno hacer. pregunta del millón que yo siempre hago con este tema es, el Procurador General de la República en sus funciones tiene amplia potestad en la dirección del Ministerio Público. Sin embargo, hay un consejo del Ministerio Público que dirige la parte que tiene que ver con lo administrativo. Ahora, en cuanto a la investigación, todos los procuradores son independientes, todos son autónomos. Solamente si hay una instrucción por escrito de parte del procurador, que ninguno lo hace, excepto doña Miriam, se interviene en una investigación. Entonces, por eso cuando me hablan a mí de independencia del Ministerio Público y de la justicia y del procurador, y que eso es lo más importante de todo, lo que me están hablando a mí es que se está tratando de curar un problema que bien tiene que ver con la persona del funcionario que ha estado anteriormente, no con el cargo. Y esa es la gran diferencia. O sea, si tenemos a un procurador con valores determinados sobre la democracia, sobre la investigación, sobre el trabajo que tiene que realizar, pues el trabajo será diferente porque no va a intervenir ni interferir en las investigaciones que llevan los adjuntos y que llevan los titulares de la Procuraduría especializadas. Y los casos que están siendo tratados no podrían quedar afectados con la reducción del plazo del Procurador General de la República. Yo entiendo que no, porque son No, en todos lo absoluto, independientes. es un cuerpo, Bueno, pero esos cuerpos a veces no funcionan. como todo en la vida. Para mí por eso no tiene sentido hablar de disminuir, para quitarle al procurador, ponerlo inamovible.
es un cargo que siempre ha sido de confianza tradicionalmente en la política dominicana. Ahora, lo que sí no puede estar es en el Consejo Nacional de la Magistratura, ahí sí no. ¿Qué es lo peor que podría suceder con esta reforma, en la discusión de la reforma? Sí, mire, hay algo que me preocupa y es la inclusión como cláusula pétrea o de piedra o intangible de una limitación a la reelección así presidencial. Ahí no se consigna ningún mecanismo para una modificación de ese tipo de disposiciones consideradas así de piedra. Sin embargo... Eso tiene que ver, lo de Petria tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿no? No, lo de piedra son las cláusulas que no pueden ser objeto de una reforma, en este caso. O sea, que la misma reforma se opone a que se provoque una modificación de esos aspectos porque la sociedad lo considera de algún modo Por así eso, y en eso están esencial. incluidos los derechos fundamentales. En este caso no lo tenemos, No, los no, derechos no, fundamentales. No, Sin embargo, lo que opera es una cláusula semipétrea alrededor de la modificación de algún aspecto que verse sobre derechos fundamentales que posteriormente tendría que ser sometido a un referéndum aprobatorio en los términos del artículo 272 de la Constitución, con el 30% de los inscritos en el padrón electoral en un certamen electoral con sí o no, que tendría a tales fines que organizar la Junta Central Electoral. Pero sin embargo su preocupación es muy válida porque el tema de los derechos humanos, así la materialización y garantía, sí es objeto de una regulación como cláusula de piedra en otras constituciones tipo la de Francia y demás. Ellos sí dicen, vamos a incluir dentro de nuestra fórmula de disposiciones intangibles la materialización y el respeto y la garantía de todos los derechos fundamentales. Aquí no, aquí sin embargo estamos con este tema de la limitación de la reelección así presidencial. Y todos sabemos que la ley fundamental, ley sustantiva, la misma Constitución, independientemente de que se considere de piedra o no dicha cláusula, todo es modificable. Bien. Todo es modificable. Si me lo y el permiten, problema sería mayor. Si me lo permiten, tenemos que hacer la última pausa y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Continúe con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta ya con la parte final del tema de esta noche, que tiene que ver con las opiniones en relación a la propuesta de reforma constitucional que ya está en manos del Congreso de la República y sometida por el presidente Luis Abinader. Se ha publicado muy profusamente en las redes en los últimos 2 días una especie de borrador que se supone o se dice en las redes que es parte integral de la propuesta de reforma y que tiene que ver con algunos artículos relacionados con la nacionalidad y que aparentemente ha despertado mucha curiosidad y mucha preocupación en la ciudadanía. Ahora, ¿hay indicios realmente de que en la propuesta figure el tema de la nacionalidad como un objeto de reforma? No lo he visto. Los puntos objeto de reforma, o sea, han sido muy precisos. La propuesta en sí que ha remitido el Poder Ejecutivo. Todo parece indicar que sería posiblemente especulación y hasta cualquier discusión con posterioridad a lo que es esta propuesta parecería tener un sentido más que todo didáctico, hasta inútil de cara a lo que sería hacer algún planteamiento como lo que yo he hecho, de lo que pudiera ser mi aspiración. Tenemos que limitarnos a lo que ha planteado el Poder Ejecutivo y más aún esta limitación en función de que la ha socializado con su partido y hay un apoyo, lo ha asumido el Partido Revolucionario Moderno, que es hegemónico en todos los niveles del Estado ahora mismo. Entonces yo creo que la discusión tendrá que centrarse ahí y por eso yo insisto en que la política es el arte de lo posible. Lo que tenemos es eso y yo creo que no habrá mucha cobertura a que fuera de ahí se den más escenarios y tendremos que tener siempre estar aperturado a seguir discutiendo y analizando la posibilidad de las reformas que se requieran, que se necesiten en cualquier momento. El poder hegemónico que tiene el gobierno en el Congreso de la República puede resultar en una festinación de la discusión de la reforma, ¿no? Bueno, es que ya no hay discusión. ¿Cuál es la discusión? Bueno, si lo que tenemos es una propuesta, lo que hemos hecho previamente. Nosotros como colegio de abogados apoyamos ese proceso. Bueno, está bien, pero se supone que independientemente de que la gente o piense que hay una mayoría que está de acuerdo con la propuesta del presidente, el país espera que sea objeto de una discusión franca y que se debatan cada uno de los temas de esa reforma con la profundidad que el caso amerita, ¿no? Claro que sí. Sin embargo, la Asamblea Revisora ya una vez constituida como poder constituyente derivado
evidentemente que no está atada punto por punto. O sea, debe discutir y debe de algún modo debatir los temas que le han sido propuestos, pero también pueden surgir otros nuevos. Mi pregunta viene a propósito del hecho de que el presidente del Partido Revolucionario Moderno dijo que en una reunión en la que presidió el presidente de la República con todos los senadores y diputados de ese partido, habían endosado por completo el texto de la reforma y que se esperaba que hubiera un consenso en la discusión. Eso evidentemente preocupa a mucha gente porque parecería que el Congreso de la República sigue siendo un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. También hay que imperativo, lo que dije. Así es. Lo que dije. También es importante entender que las elecciones tienen consecuencias. Y parte de la consecuencia es que si este partido de gobierno arrasó en las elecciones, También tiene que arrasar con el país. no que tienen que arrasar con el país, pero parte de la consecuencia es que hay que aceptar que ellos pueden El país de deliberadamente, y tienen el mandato para ello, de hacer aquellas reformas que entiendan que son pertinentes con su visión de lo que sería el país. Pero Y esos puntos parece que Y eso no es- habría necesidad de mucha discusión. Correcto. Porque son puntos que se han manejado y que no tienen más allá bueno, pero muchos aspectos que pudieran tener el que hoy se ese escenario considera de el controversia. principal partido de oposición, la Fuerza del Pueblo, su líder, el doctor Leonel Fernández, ha ¿No el criticado PLD? la propuesta. Porque él la ve con el rabillo del ojo porque se desplaza su propia constitución. Es un asunto de ego personal, porque la constitución en vigor es la suya. Desde suya luego los propia. planteamientos que hay tampoco son significativos. Pero esta sería Él la habla constitución de otro presidente, ¿no? Claro, y es por eso, hombre, es un asunto de ego. Ahora, Carlos Julio dejó en el tintero un tema importante que yo quisiera retomar y es el de la cláusula inmutable, intangible. Cuando el presidente de la República propone como método de impedir que en lo adelante se modifique el régimen presidencial, trasladar el artículo 124, que es el que establece los 2 periodos consecutivos a los que tendría derecho un jefe de Estado, al artículo 268, que es el que establece entre nosotros la llamada cláusula pétrea, yo creo que no era la mejor fórmula para agravar el procedimiento de reforma, porque entre nosotros no existen, en realidad, cláusulas pétreas. Esa es la llamada tensión entre el principio de soberanía que reside en el pueblo con el principio, o lo que es igual, el principio democrático con el llamado principio de supremacía de la Constitución. La discusión que tenía Zagrebelsky del gobierno de las leyes, que en realidad no es tal porque el pueblo es el dominante, que es en el que reside el poder. Díaz Reborio también era de los que decía que siempre que se encaminen las reformas por los procedimientos democráticos, se pueden en todo momento y en cualquier parte de la Constitución reformar. De manera que aunque se mueva el régimen presidencial hacia el 268, si dentro de 5 años... el mismo 124, que puede quedar esa parte. Sí, exacto. Dentro de 2, 3, 5, 10, 15 años, el constituyente decide establecer 3 periodos consecutivos o un periodo o una reelección indefinida, así va a ser, Miguel. No obstante... Eso no es garantía de que... Pero no aquí existe... obstante, que es un enfoque académico y hasta objetivo, no obstante eso, para mí resulta positivo porque marca una intencionalidad por parte del gobierno en materia de voluntad política para que esto opere en ese escenario. Déjame decirte que yo lo que hubiese hecho es agravar la mayoría requerida para modificar el artículo 124, que en lugar de como hoy se requiere las 2/3 partes, que específicamente para modificar el artículo 124 se exija las 3/4 partes. Eso es casi unanimidad. Pero Eso ahí es una sí se visión de un agravaba. candado agravado. Ese sí era un candado. Pero ese sería objeto entonces de un referéndum porque tú estás impactando Claro, directamente si el título 15, que es el que tiene Sí. que ver con Ahora, el procedimiento de la- reforma, Sí, la que está Constitución- listado en el artículo... Se necesitaba ahí un referendo. La un Constitución referéndum, sí. vigente... No así la- si lo hacen el 124. La Constitución vigente establece un límite de 2 periodos consecutivos para el ejercicio de la presidencia. Pero no prohíbe lo que yo llamo la reelección diferida, que es la que puede darse con un periodo intermedio entre dos, Reelección. en la reelección diferida. Porque si Una- tú has sido unas 2 vacaciones veces... legales le llaman Bueno, los bueno, juristas. pero yo le llamo
reelección diferida. Una persona no puede con la Constitución actual. Como estaba en la sí, Constitución del 2010. Sí, no puede un tercer mandato consecutivo, pero puede esperar un mandato para reelegirse. intermitente. Lo cual es una reelección. Pero eso está conteste con el propósito constitucional, porque es que nadie desde el poder pueda reelegirse indefinidamente. O sea, yo no le veo mucho problema que tú puedas hacerlo posteriormente, después de un periodo. Ya tú no tienes la misma influencia. Es Danilo Medina el mismo hombre desde el poder que la parte que está. No. De todas Pero- maneras, Ese Ahí es sí el está, modelo ahí sí brasileño. está, ahí sí está El un de los plano. dos Pero- periodos, pero uno fuera y No, luego y así, fuera. y así era el de Venezuela antes del chavismo, es decir, que se podía un presidente, eran 5 años, elegirse y esperar un mandato consecutivo, un mandato posterior para poder volver a presentarse. pero precisamente por eso, pero esa no dificultad- podía repetirse. No, pero por esas consecutivamente. ambigüedades es que hoy tenemos en la propuesta, bueno, adicionando a las disposiciones transitorias ya existentes, más la de la propuesta actual, tendríamos unos 39 disposiciones transitorias. O sea, reglas... Hay 20. Hay Meterían 20 19 más. tengo entendido que hay otras 10 disposiciones transitorias más. Por ahí vamos entonces con nuevas reglas de interpretación y de aplicación sobre principios ya contenidos en el texto constitucional, precisamente porque hay una práctica imperante que es la aplicación del principio inmediato, de aplicación directa inmediata de la Constitución. Frente a una Constitución nueva, son reglas nuevas. Bien, caballeros, nos quedan menos de 2 minutos y quisiera que ustedes resumieran. ¿Qué podemos esperar los dominicanos de esta reforma? ¿Será mejor la República Dominicana? ¿Tendremos mejor constitución definitivamente o no? Bueno, es que ninguna constitución opera sobre una mejoría, porque eso depende de otros componentes que no es la constitución. La constitución te pauta a nivel general esas aspiraciones, pero eso no es dependiente. Entonces yo creo que vender esa ilusión no sería positivo ni siquiera para el proceso, porque le estamos asumiendo una categorización a la Constitución o a cualquier ley que no la Por tiene. eso yo hablaba de utópico, de lo utópico. Sí, en mi opinión, como se trata de un tema individual, debió de desarrollarse otro tipo de trabajo, un poquito más serio, tomarlo más en serio el proceso de reforma constitucional y incorporar temas mucho más relevantes. Desde luego la discusión de todos estos temas viene dándose por muchos años. Por eso hay muchas cosas ahí que son nuevas. No son nuevas. Nosotros le hemos planteado la eliminación del procurador, la unificación de las elecciones y muchos sectores. Entonces, ciertamente se ha operado una discusión previa a todos estos procesos. Yo lo único que, o sea, no puedo decir, porque no tengo el poder de ver el futuro, lamentablemente, de si la reforma va a ser buena o mala, pero yo lo que sí espero es que por lo menos en lo que se refiere a la reducción de los diputados y a sacar al procurador y darle una cierta inamovilidad, no provoque en nuestro país una desestabilización institucional que no merecemos como país ahora mismo. Doctor Curi. No, yo hubiese preferido que fuera integral, abarcadora. A mí me parece que la propuesta es inocua, pero provechosa en algún sentido, sí. No puedo decir que no. Bien, caballeros, solo me queda agradecerles la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y tengan ahora un concepto mucho más cabal de lo que sería una reforma constitucional. Hasta la próxima.